Buenas tardes, bienvenidos a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a ver qué recursos os podemos ofrecer con respecto a biotecnología. Siempre que necesitamos información, ya sea para uso académico, para nuestro día a día, normalmente tendemos a buscar Google. El problema es que los resultados que nos ofrece no son los que nosotros esperamos. La información que contiene el Google no pasa por unos procesos de revisión. Es decir, cualquier persona que publique nos va a salir ese resultado. Y nosotros debemos de evaluar siempre la información. Debemos de ver qué calidad tiene esa información que vamos a utilizar, con lo que no podemos utilizar lo primero que encontremos. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Los recursos no se organizan de ninguna manera. Y en el caso de que estén organizados, normalmente los primeros resultados van a ser de publicidad. ¿De acuerdo? Con lo que hemos de ser muy cuidadosos con las fuentes que escogemos. Siempre vamos a intentar escoger fuentes académicas, ya sean bases de datos, revistas, ¿de acuerdo? En el que la credibilidad esté ahí. Que no cojamos lo primero que encontremos. Por ejemplo, no podemos buscar algo en Wikipedia, porque cualquier persona puede publicar ahí. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo tengamos claro. Luego hay otro tipo de revistas, las revistas profesionales o revistas de divulgación, por ejemplo, muy interesante. Eso para el día a día nos puede servir, pero para el ámbito académico no es recomendable. Una vez que ya hemos recurrido a esas fuentes académicas, debemos de seguir ciertos pasos, porque hemos de analizar un poco la documentación, ¿de acuerdo? Siempre hemos de evaluar, como hemos dicho antes, esa credibilidad. Vamos a ver de dónde procede ese recurso, para quién va dirigido, según la fuente, ¿de acuerdo? O el público que siga, vamos a ver si nos va a servir o no. ¿Con qué finalidad se ha hecho ese documento o esa información? ¿Cómo está expuesta? Si es fácil su interpretación, su acceso. ¿Quién es el autor? Si trabaja para alguna entidad reconocida, para algún organismo, para alguna universidad. ¿Qué contenido tiene? ¿Dónde se publica? Si se publica en una revista importante, si es una revista menos importante, menos relevante, el rango temporal que tiene esa información. Todas estas cosillas, una vez que nosotros encontremos información ya de calidad, hemos de seguir estos ciertos pasos. Son pasos lógicos, pero que hemos de seguir siempre. Esto es importante, ¿de acuerdo? Nosotros, como una entidad académica, disponemos de muchos recursos que os pueden servir de utilidad. Esos recursos ya van a tener la credibilidad suficiente, con lo que eso que os hemos indicado antes es para recursos o información que sea fuera de nuestros servicios, ¿de acuerdo? El punto de acceso principal a toda esta información que os indico, recursos académicos que tiene la universidad, lo vamos a hacer desde la página web del CRAI. La tenéis en pantalla y se organiza de una manera muy sencilla. ¿Qué os podemos ofrecer? Acceso al catálogo del CRAI, en el que vamos a tener diversos apartados, en el que encontrar libros, libros electrónicos, revistas, revistas electrónicas, documentos a texto completo, y a través de aquí vamos a acceder a las bases de datos que os he indicado, libros digitales, revistas digitales. Disponemos también de un apartado que es de vídeos en streaming, y luego aparte unas guías temáticas en las que hacemos una selección de contenido según lo que necesitéis. Vamos a acceder a la página web. Nada más entrar, nos dice que si necesitamos información podemos teclear aquí, pero antes os voy a enseñar un poquito el contenido. En la parte de la izquierda vamos a tener accesos rápidos. ¿A qué? Tenemos a los servicios de referencia virtual, en el que podéis contactar con nosotros vía escrita. Disponemos del servicio de atención por videoconferencia en el aula virtual, en el que podéis contactar con nosotros mediante una videoconferencia. Y tenemos acceso rápido al catálogo del CRAI. Nosotros vamos a intentar entrar a través de tu escuela-facultad. Disponemos de acceso a Ciencias Biomédicas de la Salud, en el que vamos a encontrar acceso al catálogo, a los recursos digitales seleccionados que van a ser útiles para nuestra materia, la colección bibliográfica, donde podemos encontrar información sobre esto, ¿de acuerdo? Y las publicaciones que tienen alto factor de impacto que tenemos disponibles en el CRAI. ¿Bien? ¿Esto queda claro? Perfecto. Luego, en el apartado Biblioteca Digital, disponemos de
el grosso del listado de las bases de datos, acceso a libros digitales, revistas y lo que os indicábamos antes, los audiovisuales en streaming. Yo para acceder al catálogo voy a ir al apartado Tu Escuela Facultad, Ciencias Biomédicas de la Salud y voy a hacer clic en Catálogo del CRAI. Vemos los apartados que os indicaba antes. El catálogo del CRAI como tal nos sirve para acceder a libros, ya sean impresos o digitales, revistas y otro tipo de materiales. Si quiero buscar artículos, me voy a Información digital con texto completo. Voy a teclear un término sencillo. Para buscar un libro, hago clic en buscar. Nos aparecen los resultados en la página del catálogo del CRAI. En la parte de la izquierda están cargados los filtros libro electrónico y ciencias de la salud, ya que hemos accedido desde el apartado en el que os indicábamos antes que está seleccionado la materia para ciencias de la salud. Bien, vemos los resultados que nos aparecen. Nosotros, si consideramos que uno es interesante, por ejemplo este mismo, antes de dar clic para consultar el material, vamos a hacer clic en el título. Aquí que podemos encontrar las materias de este libro, con lo que aquí nos puede dar ya una capacidad para buscar nuevos documentos, haciendo clic en cualquiera de ellas, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, esta, voy a hacer clic sobre el botón derecho, le abro una pestaña nueva más que nada para que no se me cierre esta, y vemos que de un libro me carga 27 nuevos. Ya veis que es muy sencillo encontrar información. Por eso decimos de analizar los documentos un poco, ¿de acuerdo? No ir directamente al texto completo. Hacemos clic sobre él, vemos el resumen y ya si vemos que nos cuadra, hago clic sobre el acceso a este recurso digital para consultar el contenido. Depende de la plataforma que nos da acceso al contenido, nos permite descargar el libro por completo, ¿de acuerdo? Ya sea en un formato u otro, o nos permite descargar capítulo por capítulo. También podemos buscar dentro del contenido del documento. Yo en este caso voy a hacer clic sobre este capítulo, ¿de acuerdo? Tengo un pequeño resumen y aquí tengo el contenido del libro por completo. Ya veis que es muy sencillo. Vamos a hacer ahora otro tipo de búsqueda, ¿de acuerdo? Voy a hacer clic sobre el logo para reiniciar la búsqueda del catálogo y voy a buscar documentos a texto completo, es decir, voy a buscar artículos. Hago clic y voy a escoger unos términos de búsqueda. En este caso, Ethics y Genetics. Ética en genética. Lanzo la búsqueda haciendo clic en el botón Ir. Vamos a ver cuántos resultados voy a obtener. Tengo 35.000 resultados. Es importante que sigamos los pasos que os hemos indicado. Antes de empezar a buscar, vamos a utilizar los filtros. En este caso voy a reducir un poco el filtro de año, pues desde 2019 hasta 2021. Aplico el filtro. Vamos a ver qué otro tipo de filtros tenemos. Si sigo bajando, dispongo de filtro, tipo de origen, si son revistas académicas, si son revistas profesionales, críticas, materiales de conferencias, etc. Puedo filtrar por materia, ¿de acuerdo? Para ser un poco más específico. Si sigo bajando, dispongo de otra cantidad de filtros, ¿de acuerdo? Yo en este caso voy a marcar seriadas académicas y le doy a actualizar. Esperamos que se apliquen los filtros y vemos el primer artículo. ¿Hacemos clic en texto completo en PDF? Primero, recordar que vamos a analizar un poco lo que vemos. Tengo aquí unos términos, ¿de acuerdo? Son materias. Hago clic en el título. Normalmente nos va a dar un pequeño resumen en el que vamos a poder ver el contenido del documento, ¿de acuerdo? Si ya consideramos que es un documento que nos puede ser importante, haría clic en texto completo en PDF. Esperamos a que cargue el documento y vemos que me aparece,
Yo esto ya me lo puedo leer en línea, lo puedo descargar sin ningún problema. Bien, ya vemos que es muy sencillo. Bien, vemos que es muy sencillo. Vamos a recapitular un poco. Si yo quiero buscar libros, me voy al apartado catálogo. Quiero buscar artículos, me voy al apartado documentos a texto completo. Ahora bien, en este apartado documentos a texto completo, lo que ocurre es que se nos indexan todos los recursos a los que tenemos acceso, ¿de acuerdo? Nosotros ya también tenemos que empezar a seleccionar un poco dónde buscamos. Para ello, os vamos a enseñar un pequeño listado de recursos que os pueden servir. Si me permitís, voy a volver a la presentación. Y aquí tenemos bases de datos y recursos especializados, centrados en una materia, multidisciplinares, y estos solo los vamos a ver, ¿de acuerdo? Son recursos para la investigación, es decir, ya son un poco más avanzados. ¿Qué me ofrecen estos recursos especializados? El Access Me Design es una colección de libros de una calidad muy alta, en los que vamos a poder encontrar información sobre lo que necesitemos. El segundo es una selección de libros que están relacionados con biomédicas, ciencias de la vida. El Medline, que es la base de datos por excelencia en biomedicina y ciencias de la salud. Y el PsycInfo, que recoge las publicaciones de la APA, de la Asociación de Psicología Americana. ¿De acuerdo? Bien. Como recursos multidisciplinares, ¿qué tenemos? Tenemos el Academic, es uno de los recursos multidisciplinares más completos. El Dialnet Plus, que es un recurso muy bueno para buscar información en lengua castellana. Índices de SIC también. Y luego disponemos de acceso a las colecciones de Springer Link y Wiley. Vamos a acceder primero al Access Me Design. El acceso lo vamos a hacer desde la página web del CRAI. Volvemos al navegador, cierro el catálogo y me encuentro en la página del CRAI. Bien. Me voy a tu escuela facultad, Ciencias Biomédicas de la Salud y me voy a Recursos Digitales. Vemos aquí Academy Search Ultimate y hemos dicho que íbamos a hacer el Access Me Design. Si queremos ver el contenido de este recurso, tenemos aquí un pequeño resumen. Yo en este caso haría clic en acceder. Esperamos que cargue. Y aquí puedo teclear sobre lo que yo necesite. En este caso voy a poner lo mismo, Ethics y Genetics, lanzo la búsqueda. Y vemos que me recupera 102 resultados, ¿de acuerdo? Relacionados con los términos que yo he buscado. En este caso, por ejemplo, quiero consultar este capítulo del libro. Hago clic. Y me remite al contenido del capítulo. De una manera muy sencilla y muy rápida. ¿Bien? De acuerdo. Recordar, Access Me Design, colección de libros, en lo que vamos a poder encontrar información de lo más variado. Habíamos dicho que teníamos otra colección. Es Biomedical and Life Science Book Collection, pertenece a Springer. Voy a volver al listado de recursos digitales. Lo puedo buscar, ¿de acuerdo? Vemos que contiene esta colección. Si queremos hacemos clic en acceder. Y esto es una selección de las colecciones que tiene Springer centradas en lo que nosotros necesitamos, ¿de acuerdo? Que ahora quiero ser un poco más específico. Sin ningún problema, me vengo al apartado materias y veo, mira, biotecnología. Lo marco y me hace una selección de esta colección centrada en biotecnología. Digamos que es muy sencillo el acceso. Muy sencillo, ¿de acuerdo? Bien. Voy a cerrar estas dos de aquí. Y me voy a ir al Medline. Podemos teclear aquí el nombre del recurso. Lanzamos la búsqueda. Y así es más rápido. Para consultar el contenido de Medline, hacemos clic en acceder.
Esperamos a que cargue la interfaz. Aunque veamos la interfaz en castellano, nosotros vamos a realizar las búsquedas en inglés. Para ello nos vamos a ir a la búsqueda avanzada. Aquí en esta búsqueda avanzada vamos a poder, aparte de emplear directamente los filtros, poder utilizar los operadores booleanos. En este caso voy a teclear ethics, genetics, ingeniería. Hago clic en buscar y voy a obtener gran cantidad de resultados. Recordar, siempre la misma dinámica. Antes de empezar a consultar los resultados, nos vamos a los filtros. Voy a marcar filtro de texto completo. Modifico el filtro del año. 2019, por ejemplo. Y ya tengo una cantidad de resultados asumible. Por ejemplo, este artículo me resulta interesante. Antes de dar clic en texto completo, voy a ver qué materias tiene, por si alguna de ellas me pudiera servir para realizar nuevas búsquedas. Siempre hemos de ver qué nos ofrecen para términos que luego puedo volver yo a utilizar. Hago clic en el título y amplío información. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar un resumen. Vemos la esencia del documento. Vemos las palabras clave. Recordar, si me cuadra, me resulta interesante, ya puedo hacer clic en texto completo. Esperamos que cargue el texto completo y accedo al PDF directamente. Este documento ya me lo podría descargar lo que necesitara o consultar. Lo tengo aquí, me lo quiero descargar, hago clic en este icono y me lo descargo. Una cosa importante, para volver a la pantalla de resultados, hacer clic en los menús del sistema. Procurar no dar a la ventana del navegador. Hacemos clic en lista de resultados. Volvemos a la pantalla anterior. Y ahora vamos a ver cómo podría ampliar yo esta búsqueda. Vamos a utilizar el operador booleano OR. ¿Dónde lo voy a utilizar? Donde pueda encontrar términos sinónimos. En este caso, podría utilizar aquí OR genes, por ejemplo. Utilizando un solo término con un operador booleano de 82 resultados, vamos a pasar a 97. Muy sencillo, pero recordar únicamente términos o cuestiones relacionadas. ¿De acuerdo? Yo que le estoy diciendo aquí al sistema. Ethics lo quiero sí o sí. Y el resultado de esto que me vale genética o genes y ingeniería ¿De acuerdo? Si incluyera otro booleano más, por ejemplo, de 97 aumentaría un poquito más los resultados. Aquí, utilizando la búsqueda avanzada, tenemos estas posibilidades. Voy ampliando la cantidad de información con lo que yo necesito. No hago una búsqueda y luego ya la ajusto, no. Me creo la búsqueda para obtener la mayor cantidad de resultados, pero orientada a lo que yo necesito. ¿Bien? ¿Esto queda claro? Muy sencillito. Otro recurso del que habíamos hablado es el PsycInfo. PsycInfo reúne las publicaciones de la APA relacionadas con psicología. Como vamos a tocar temas relacionados con la ética y demás, también me puede servir. Os voy a mostrar una ventaja que tiene este proveedor de información, que nos da acceso al PsycInfo, pero también nos da acceso al Medline. Yo podría, sin salir de Medline, combinar con otros recursos. Vemos aquí un botoncito que pone bases de datos. Voy a hacer clic sobre él. Me va a salir un listado de distintos recursos.
A algunos nos va a sonar. Nos suena, ¿verdad? Academics Search Ultimate. Habíamos dicho que es un recurso multidisciplinar. Si no sabemos el contenido de cada recurso, hago clic sobre este iconito y me sale un resumen de lo que contiene. Yo en este caso veo aquí PsycInfo, voy a ver qué contiene. Recurso de la American Psychological Association con resúmenes de artículos, de publicaciones académicas, capítulos de libros y disertaciones, ¿de acuerdo? Orientados a la psicología, con lo que me puede resultar interesante. Yo ahora aquí, ¿qué podría hacer? Podría marcarlo, dejar marcado Medline y APA PsycInfo, con lo que haría una búsqueda en los dos recursos a la vez. Podría marcar los que yo quisiera. Hacemos clic en aceptar. No os preocupéis por la búsqueda porque el sistema nos la va a guardar, ¿de acuerdo? Nos dice que estoy buscando ethics y el resultado de estos y ingeniería. Hago clic en buscar de nuevo. Y ahora voy a obtener mucha más información. ¿Por qué? Porque estoy realizando una búsqueda combinada. ¿De acuerdo? Obtengo 5.326 resultados, pero recordad que hemos de cargar los filtros. Marco texto completo. Voy a cargar el mismo filtro de año, 2019. Antes teníamos 102, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuántos obtenemos. 395. ¿Qué estamos haciendo? Unir la búsqueda de 3 bases de datos, con lo que ampliamos mucho la cantidad de información. ¿Que me quiero centrar únicamente en psicología? Bien puedo hacer clic en bases de datos, desmarcar los que necesito y dejar solo uno, o bien nos vamos a la parte inferior y aquí tengo lo que contiene cada base de datos. En este caso PsycInfo tendría 5, el Academic tendría 288 y Medline 102. Vamos a consultar, por ejemplo, los de Academic. Por ejemplo, este de aquí. Vemos aquí las materias. Me parecen correctas. Perfecto. Hago clic en el título. Amplío información. Me leo el resumen. Y si me parece interesante, hago clic en texto completo en PDF. Ya veis que es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es seguir esos pasos. Una vez que yo accedo al recurso, me voy directamente a la búsqueda avanzada. Y ya de aquí comienzo a crear mi búsqueda con mis términos. Una vez que vaya encontrando información, voy a ir encontrando más términos, con lo que voy a poder ir haciendo nuevas búsquedas. Esto me da unas capacidades de encontrar información muy elevadas. Ya veis que es muy sencillo. De todas maneras, recordad, si necesitáis cualquier cosa, os hemos enseñado los accesos a nuestros servicios de consulta. Ya sea el servicio de referencia virtual escrito, ¿bien? O podéis entrar al aula virtual y consultarlo lo que necesitéis. Perfecto. Hay gran cantidad de filtros, ¿de acuerdo? Cada base de datos tiene los suyos. Esto lo veremos en otro momento. Vamos a pasar a otro de los recursos que hemos dicho que era para realizar búsquedas quizá más orientadas a lengua castellana, ¿de acuerdo? Lo voy a cerrar. Y voy a teclear Dialnet. Lanzo la búsqueda y vemos aquí Dialnet Plus, uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, ¿de acuerdo? Cuyo cometido es la visibilidad a la literatura científica hispana. Perfecto. Voy a consultar su contenido. Hago clic en acceder. Aquí en buscar documentos, ética, genética. Le doy a buscar. Y recordar, vamos a seguir siempre los mismos pasos. Los filtros, texto completo y por año. Por ejemplo, genética y sociedad. ¿De acuerdo? Pertenece a la revista latinoamericana de bioética. Tengo el resumen. ¿Me parece interesante?
Hago clic en texto completo. Ya veis que es muy sencillo. Y aparte, siempre seguimos los mismos pasos. Tecleo los términos de búsqueda, me creo mi búsqueda y luego utilizo los filtros. Vamos a acceder a otro de ellos, que era índice CSIC. Hago clic en acceder y tecleamos ética y genética, le doy en buscar y aquí tenemos la información. Veis que es muy sencillito, ¿de acuerdo? Cargaríamos el filtro de texto completo y ya estaría. Voy a cerrar esta ventana. Y habíamos dicho que íbamos a ver la colección que tiene Springer. Hacemos clic en acceder. Aquí recordar que vamos a buscar libros, con lo que vamos a intentar centrar los términos de búsqueda de una manera más general. Lanzo la búsqueda. Puedo desmarcar esto, que en este caso lo que haría sería eliminarme solo los previews, con lo que ya tendría acceso a los documentos a texto completo o al contenido a texto completo. Y haríamos lo mismo. Haríamos clic en el título para ver su contenido y si nos cuadra ya le damos a acceso al PDF. Springer Link, la ventaja que nos da, nos tiene ordenado el contenido por disciplinas, con lo que si queremos centrarnos un poquito más, también podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Podemos buscar dentro de la colección ya y ver el grosso del contenido. La otra colección que es interesante es Wiley. Hago clic en acceder. Y lo mismo. Tecleamos. Vemos la pantalla de resultados. Haríamos clic en el título del que quisiéramos consultar para ampliar información. Pequeño resumen. Y si quisiera consultarlo, haría clic en PDF. Hemos visto algunos de los recursos que tenemos. Disponemos de otros muchos. Si queremos ver el listado completo, recordar, nos venimos a Biblioteca Digital, Bases de Datos, y aquí tenemos acceso al listado completo. Por si necesitamos información relacionada con otra materia, que sepáis que tenemos acceso. Damos por concluida esta primera parte de recursos digitales, uso de recursos, accesos y demás cuestiones. Y vamos a pasar al apartado relacionado con el uso responsable de la información y la gestión bibliográfica. Si me permitís, voy a volver a la presentación y vamos a ver qué es el plagio. Según la RAE, el plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias, ya sea la parte completa de la obra o una parte de ella, textos, datos, imágenes, sin mencionar correctamente al autor. Es decir, nos vamos a apropiar nosotros de una idea que no es nuestra. Puede ser de manera voluntaria. Nosotros copiamos un fragmento o toda la obra, simples frases, lo que sea, sin atribuir al autor original. Esto es un problema. O bien lo podemos hacer de manera inconsciente. Desconocemos qué es el plagio o cómo atribuir la autoría de la obra. Y es muy habitual cuando citamos incorrectamente. Es decir, nosotros no atribuimos de manera correcta la idea, o bien pasamos por alto que debemos de citar, pues porque no le damos importancia. Si una información no es nuestra, la vamos a citar para evitar el plagio. Esto, por favor, ha de quedar muy claro. ¿Qué ejemplos podemos ver de plagio? Pues citar textualmente sin el reconocimiento debido. Las citas textuales siempre deben ir entre comillas. En otro tipo de letra, en cursiva, pero hemos de marcarlo, que es una cita textual.
y luego poner la cita. Parafrasear el trabajo de otros únicamente cambiando el orden de las palabras o el significado de algunas palabras. Copiar y pegar directamente de internet. No citar correctamente. Directamente no citar. Atribuirnos un texto traduciéndolo de otro idioma. Utilizar empresas o agencias profesionales que nos van a hacer el trabajo. O el autoplagio. Esto es importante. Nunca vamos a presentar un trabajo que hayamos presentado previamente. Ya sea una parte. Nosotros podemos utilizar las fuentes que hayamos utilizado para ese trabajo, perfecto, pero el trabajo como tal no. ¿Cómo podemos evitar el plagio? Muy sencillo, siendo originales en nuestros contenidos. Si vamos a parafrasear y resumir la fuente original, nosotros vamos a escribir los contenidos con nuestras propias palabras, pero añadiendo nuestras conclusiones. Si vamos a citar textualmente, nosotros ponemos el texto entre comillas, en cursiva, con otro tipo de letra, y aparte vamos a referenciar la fuente de donde hemos extraído el documento. Y sobre todo, muy importante, que va junto a las citas, vamos a incluir al final del documento una bibliografía o nuestro listado de referencias, con las fuentes que hemos utilizado para nuestro trabajo. Esto es muy importante. Hablando de esas citas y referencias, vamos a ver primero qué es cada cosa. La cita bibliográfica. No nos referimos a la cita literal del fragmento, sino a la llamada que hacemos en el documento para que la persona que está leyendo ese trabajo nuestro vea de dónde he sacado esa idea, ¿de acuerdo? La referencia bibliográfica, que es el conjunto de los datos que van a describir la fuente que hemos utilizado, el autor, el título, el número de página, ¿de acuerdo? Y el listado de esas referencias, que es la bibliografía, que lo vamos a incluir al final del documento. Estilos bibliográficos. Nosotros vamos a utilizar el que nos pidan. Hay miles de estilos bibliográficos. Normalmente os van a solicitar estilo Vancouver, que las citas en el texto van a seguir un formato numérico, ya sea entre paréntesis o con superíndice. La bibliografía la vamos a poner en una página nueva después del texto, siguiendo la propia paginación de nuestro documento. Y el orden de la bibliografía va a seguir un orden numérico según el orden de aparición de las citas. Bien, si utilizamos otro estilo bibliográfico, todo esto va a cambiar. Las citas van a ir de otra manera, la bibliografía se va a ordenar de otra manera. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos pequeños ejemplos de citas, de referencias y de bibliografía en estilo Vancouver. En cita bibliográfica vemos que nosotros redactamos y necesitamos atribuir la autoría, ¿de acuerdo? Incluimos el número. Ponemos un punto después de la cita, seguimos explicando, la siguiente es otra idea, añadimos un número distinto. Si volviéramos a citar otra de las fuentes, debemos de atribuirle el número que ya tenía. En este caso, vemos que aparece primero el 1, luego el 2 y luego vuelve otro 1. ¿Por qué? Porque esa idea pertenece al documento que aparecía por primera vez. Parece muy complicado, pero luego recordad que es muy sencillo. El ejemplo de referencia bibliográfica vemos cómo hemos de construir la referencia. Autor, título y demás, poniéndolo de una manera en particular. Y la bibliografía se ordena según el orden de aparición de la cita. El paréntesis 1 corresponde con la primera, la segunda y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Lo único que os tiene que quedar claro es que la bibliografía se ordena según el orden de aparición de las citas. Si vamos a incluir de nuevo una cita que ya hayamos puesto previamente, no se le asigna un número nuevo. Continuaría con el mismo número. ¿Bien? Vamos a ver un poco la diferencia que hay de citar directamente, como habíamos dicho. En este caso, como veis, está puesto entre comillas. O bien, una paráfrasis, la cita indirecta. Es la misma idea, expresada de manera diferente, pero siempre se cita. Veis que haga lo que haga, como pertenece a la cita número 1, yo lo puedo expresar de manera directa, lo pongo entrecomillado, o parafraseando, añadiendo mi conclusión, incluyo la cita. Utilicemos lo que utilicemos, la referencia bibliográfica siempre tiene que ir de la misma manera.
Para facilitar todas estas cuestiones, existen programas de gestión bibliográfica. Estos programas nos permiten importar referencias desde múltiples fuentes de información, o bien incluirlas manualmente. Podemos incluir nuestras citas en nuestro procesador de textos, creamos una bibliografía en los formatos que necesitemos y podemos compartir la información. La universidad utiliza como gestor de bibliografía Mendeley y funciona muy bien con el Microsoft Word. Por nuestra parte ya hemos concluido. Vamos a recordaros algunos servicios que os ofrece el CRAI. Tenemos una reserva de cita de atención personalizada, el servicio de referencia virtual ya sea por chat o por videoconferencia, disponemos de sesiones de formación grabadas y el acceso a la colección digital. Si queremos realizar una reserva de cita, lo único que tenemos que hacer es irnos a la página web del CRAI, nos vamos a Recursos, Servicios del CRAI por tipo de usuario. En el apartado Estudiantes vemos el listado que os ofrece el CRAI. Si bajamos un poquito para abajo, vemos la reserva de cita de atención personalizada, en el que vamos a poder reservar una ventana de tiempo en un día y horas determinadas para que os podamos atender en las dudas que tengáis. Podéis ver las sesiones de formación que tenemos grabadas y podéis acceder al servicio de atención remota vía chat o a la videoconferencia. Os dejo una pantalla con nuestros contactos, ya sea el servicio de referencia virtual, correo electrónico, nuestros teléfonos, y aparte indicaros que el CRAI tiene un canal en YouTube, o bien podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram. Por nuestra parte, tan solo agradeceros vuestra asistencia. Muchísimas gracias y recordad que si nos necesitáis, os indicamos que estamos a vuestra disposición. Un saludo y muchísimas gracias.